Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Esto es Frente a Frente. Yo soy Susana Valdés Levi. Hoy tenemos un programa muy especial también porque ahora en esta edición de Frente a Frente nos toca celebrar. Nos toca celebrar junto con uno de los grandes galardonados con la presea más importante del Estado. Y me refiero al doctor Fernando Vázquez Alanís, que está con nosotros en esta tarde-noche. ¿Cómo está? Gracias, doctor, Susana. Me da mucho gusto tenerlo aquí. No, te agradezco mucho la invitación y muy contento de estar contigo. ¿Qué se siente, doctor Fernando Vázquez Alanís, recibir la presea más importante del Estado? Bueno, Susana, pues es una experiencia que apenas lo está uno asimilando. Esto fue anoche, apenas estamos tratando de asimilar, pero fíjate que es algo que se reconoce y se agradece mucho porque es algo que se hace entre todos y conjunta en una serie de elementos en los que si uno no recibe la orientación, la educación, el apoyo de toda una comunidad, de su propia familia, de sus vecinos, no se hubiera dado. Es un producto de una vida de trabajo. Cada persona que la recibió también tiene muchas cosas que ha aportado, así que nos sentimos muy contentos de participar en la historia de nuestro estado, de ayudar, nos puede mostrar, de colaborar. Trae la medalla puesta, una hermosa pieza, la verdad, hecha en oro puro. Con lo bonito que es el escudo de armas del Estado, que son las diferentes tareas, actividades. Entonces, muy satisfecho, muy contento, pero al mismo tiempo muy comprometido, Susana, a seguir trabajando, a seguir aportando y a seguir escuchando. Eso es muy importante que nos lo diga, porque su galardón le fue otorgado por la labor y la amplia trayectoria, amplia y profunda trayectoria Gracias. Que usted ha tenido en relación a la historia y la cultura regional. Es decir, su amor por el Estado lo ha hecho escudriñar las entrañas de la historia de Nuevo León hasta en todos sus 51 municipios. ¿Es así? Fíjate, hay una palabra, la palabra cultura, si uno la muestra, es el conjunto de las actividades humanas que te permite conectar, conectar con tu mundo, conectar con tu gente, conectar con tu época. Entonces, te conecta a un color rojo, te conecta a un color amarillo, te conecta a una expresión, un platillo, te conecta y te hace que estés junto al otro y el otro también te está dando su energía. Sí. Entonces, esa es cultura. La cultura es estar enfrente, como este programa, estar enfrente con lo que se mueve, con lo que es. Y nos da vínculos de identidad. Y nos da vínculos de identidad, nos acerca, nos une y nos permite sentir un orgullo personal por lo que somos, por donde nacimos, donde estamos. Y bueno, el nombre de la presea, fíjate, Susana, la presea se llama Estado de Nuevo León. El Estado de Nuevo León marca inmediatamente la idea de un límite que se marcó en la historia, pero también un límite que también ha ido creciendo con el tiempo en diferentes dimensiones, creciendo no solo en el espacio, creciendo en la profundidad, creciendo en el compromiso, creciendo en la tarea que hay que hacer. Y ese es el orgullo que tenemos, de que pensaron en nosotros y ahora nosotros tenemos que pensar en los que vienen. Yo le quiero decir algo y me voy a curar en salud, doctor, porque lo que voy a decir puede ser algo que hayamos oído coloquialmente, pero no necesariamente es la verdad. Hasta hace no mucho tiempo, nuestro territorio, Nuevo León, era un estado norteño de provincia, un rancho grande. Sí. Nadie pensaba en nosotros de alguna manera tan cosmopolita. Y de pronto, y sobre todo ahora, en últimas fechas, nos hemos puesto en el escaparate del mundo, atrayendo inversiones, nearshorings, culturas de todo el planeta. ¿Hasta qué punto, doctor Fernando Vázquez Alanís, eso va a permear nuestra cultura? ¿Hasta qué punto la va a alterar? ¿Hasta qué punto debemos tener esa apertura absoluta a volvernos un mosaico? Y también, ¿hasta qué punto tendríamos que ser celosos de guardar nuestras tradiciones? Don Alfonso Reyes tiene una frase muy sabia que decía: tú aceptas lo universal después de haber defendido lo propio. Tenemos que empezar por casa,
Sí. Digo, oye, primero es esto. Nosotros somos así, somos de esta manera y lo hacemos y lo aplicamos. Primero aplicamos lo nuestro, lo defendemos, lo hacemos, lo ejercemos. Aquí machacado, aquí carne asada, aquí esto. Y ahora sí, junto a esto, que es mío, que es nuestro, que venga lo demás. Pero partiendo de lo nuestro, haciendo ver lo nuestro y defender lo nuestro. Oye, mira, nosotros estamos así, necesitamos tu ayuda, vente, pero estamos así. Tenemos tantos millones de muchachos que tienen que tener un buen empleo. A ver, pero ¿se refiere usted a coexistir sin consentir? No, yo me refiero a partir, defender y aceptar y sentirnos siempre orgullosos de lo nuestro y así estudiar y entender qué es lo que se puede aceptar, qué es lo que puede venir. Así decía Alfonso Reyes, decía, yo soy universal, pero después de ser orgullosamente nacional. O sea, lo nuestro primero, ¿verdad? Eso definitivamente. Y a lo nuestro, pues le sumamos lo que nos haga bien, le sumamos lo que nos complementa, le sumamos lo que nos agrada, lo que se nos da con nobleza, con sinceridad, se acepta y se integra. Eso es muy importante. ¿Cómo podemos tener apertura cultural sin, haciendo a un lado o sin que nos asalte el temor de lo desconocido, doctor? Bueno, es que mira, lo desconocido realmente uno mismo va enfrentando, va uno tratando de ceder cuando sabe que se complementa, cuando sabe que nos hace bien. Por ejemplo, se dice, no, es que nuestra geografía es muy buena. Bueno, sí, mientras tanto la uses, mientras tanto la apliques, mientras tanto la cuides, la hagas florecer tú, la hagas producir. En ese momento entonces sí, que venga lo demás a complementarte, a ayudarte, pero sin dejar de poner los pies sobre la tierra. Yo te comentaba, esta palabra tierra, nosotros decimos territorio. Territorio quiere decir una parte del planeta Tierra, una parte del globo. Decimos tierra porque aunque sea de una manera millonésima, pertenece al planeta Tierra, es nuestro, pero también nosotros no podemos mantenernos con ese puntito nada más. Tenemos que sumarle todo lo que viene y todo lo que es bueno, tenemos que agradecerlo e integrarlo también. Esa doble tarea. Muy orgullosos de lo nuestro, pero al mismo tiempo integrarnos. No podemos estar fuera tampoco de la evolución, no podemos cerrarnos. Hay una frase muy bonita que le platico yo mucho a mis hijos, el que camina solo se pierde. O sea, no puedes caminar solo, tienes que caminar con otros y tienes que ver cómo los otros pisan también para cómo pisar tú también. Claro. Y ir juntos, en equipo, en conjunto, siempre, juntos, pero no solos, porque solos no podemos. Sí. Ahora, otra cosa muy importante, esa geografía está en evolución, no podemos pararla. Es más, es nuestro compromiso entenderla. Tenemos que observar y escuchar, estar muy atentos y después de eso aplicar. Y no tampoco tener miedo, sino buscar la manera de aplicarlo. Pero sí con método. Primero observamos lo nuestro, lo aplicamos. Y como ya nos quedamos aquí, entonces pues tenemos la obligación de engrandecer. Ahora, usted fue seleccionado en su momento como el mejor estudiante de todo México. Y estudiar, como lo está diciendo, comprender, observar, escuchar, aprender en general, es una tarea de todos los días y de toda la vida. En este momento no solamente es menester observar lo que va a traer a nuestro estado y a nuestra cultura la llegada de culturas extranjeras, que es bienvenidas todas ellas, sabemos que todas vienen en la mejor de las disposiciones, pero quisiera que como historiador también y como estudioso de este tema nos dijera no solamente lo que nos va a cambiar, lo que viene de fuera, sino cómo tenemos que cambiar nosotros desde adentro. Y qué es la parte de nuestra historia y nuestra identidad que debemos ir soltando y cuáles son las partes en las que tenemos que tener apertura para nuestro futuro, doctor. Fíjate, hay dos términos que van juntos, aprender y desaprender. Tenemos que desaprender algunas cosas porque las estamos haciendo mal. Tenemos que desaprender. O ya no aplican, ya no sirven. Tenemos que ir por otras. O sea,
no podemos ya ahora dictar una cosa muy alta. Tenemos que ir muy rápido, tenemos que ser directos, breves, sencillos y buscar la empatía, buscar que la gente nos acepte, buscar que la gente nos entienda y aquello que ya no se debe, pues hacerlo a un lado. Es decir, por ejemplo, el gran mérito, Susana, es habernos quedado aquí. Nuestros padres, nosotros mismos decidimos quedarnos aquí. Y si nos quedamos aquí, tenemos que hacerlo más inteligente. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la asociación. Asociarte con alguien, con algunos, asociarte con ideas, asociarte con lecturas, asociarte con personas, juntarte con ellas, que ellas te aporten, que tú les aportes, y así en la comunión, en la comunicación, en el diálogo, van saliendo las ideas y van saliendo las acciones. Así que es un proceso dinámico al que no le podemos sacar la vuelta, tenemos que hacerlo. Lo han hecho muy bien nuestros padres, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Ahora nos toca a nosotros retomarlo y como decías tú, a lo mejor nos vienen a perturbar, bueno, pues les ponemos un alto o les ponemos medida. O nos vienen a enriquecer. O nos vienen que eso a también enriquecer. tenemos que pensarlo. Vamos a ir a una breve pausa, doctor Fernando Vázquez Alanís, y regresamos en un momentito. Estamos en Frente a Frente, celebrando con uno de los nuestros que ha logrado el galardón más importante de Nuevo León. Regresamos. Gracias por estar con nosotros aquí en Frente a Frente hoy con don Fernando Vázquez Alanís. Siempre que hablamos de historia, tendemos a pensar en el pasado y se nos olvida que nosotros traemos en la mano el dispositivo para escribir la historia de lo que nos está tocando vivir. La historia se escribe todos los días. Así que, don Fernando Vázquez Alanís, primero que nada vamos a retomar un poquito, si le parece, el tema de este galardón. Yo creo que ni siquiera el 0.1% No llega. No llega de la población. ¿Son cuántos? Son 692. Empezó en 1985, Susana, pero empezó a darse a partir de 87. Sí. Entonces baja el número, porque son 12 personas cada año. Siempre son 12. Y baja, como sigue creciendo el número de personas. Somos ahorita la ciudad con mayor crecimiento del país, el área metropolitana más grande del país, después de la Ciudad de México, que son por razones históricas de crecimiento, pero el crecimiento per cápita y el crecimiento anual sigue siendo aquí en Monterrey el mayor del país. Entonces, tenemos que aprender. ¿Cuántas? 692 personas. Y en este momento somos más de 6 millones, casi 7 millones. Más de 6 millones, entonces no llega ni al 1%. No llega ni al 1%. No, para nada, sí. Y aún así, buscándole, también se da uno cuenta, si le ponen a pensar, no es que le hayan dado el premio a una determinada persona, sino a una determinada época, a una determinada circunstancia que se dio porque llegaron a coincidir 3, 4 cosas, pero no es fácil tampoco. O sea, es algo que se va escribiendo, tú lo dijiste muy bien, que se va escribiendo todos los día a días. día y que va a volver a cambiar. Sí. Que va a volver a cambiar. Sí, la historia es dinámica. Y fíjate, cuando uno lee la ley de la medalla al mérito cívico, dice que también hay un procedimiento para quitarla. ¿Ah, sí? Hay un procedimiento de que si la persona que la recibió incurre en ciertas conductas y esas conductas son probadas, tienen el derecho de quitarla. Está la ley estableciendo. O sea, hay un proceso de revocación de la medalla. Entonces el requisito es también tener una vida Claro, impecable. una buena conducta, unas actividades que trasciendan por lo positivo. Cero antecedentes. Que no tenga antecedentes negativos en ningún rubro y que sea aprobado, aceptado por la mayoría de la población. Este es un organismo, el consejo que da la medalla es un consejo completamente ciudadano, Sana.
A mí me llamó mucho Bueno, gusto. vamos por orden. Sí. Platíqueme cómo es el proceso. Sí, esta medalla empezó en el 87, perdón, en 1987, y el gobierno del estado la podía otorgar en actividades económicas, políticas y sociales. Entonces, generalmente había un consejo de notables que precedía el gobernador, tenía la posibilidad el mismo gobernador de proponer y de decidir al final quién la recibía. Sin embargo, con el tiempo, como muchas cosas en México y en el mundo, se han ciudadanizado. Ya es un consejo, ahorita es un consejo que lo forman 12 personas que cada año reciben propuestas de las personas que pues alguien las propone, ¿verdad? Para que sean estudiadas. Mandan su currículum Sí. y las obras más sobresalientes que hayan realizado. Es correcto. Y luego ya después de ese análisis se vota en lo personal. Se vota, las 12 personas votan y en realidad pues quedan fuera muchas propuestas, Sí. pero también se fundan, son los votos razonados, se escriben los votos Sí. y bueno, pues ahí está. El procedimiento es la sociedad la que va escogiendo a quién se le otorga la Ayer medalla. decía el secretario de Gobierno, Javier Navarro, que es muy difícil porque en esta ocasión, por ejemplo, eran 60 las propuestas y de esas se escogieron solamente 12. Y esas 60 deben ser también de personas extraordinarias. A mí me tocó, Susana, de alguna manera en algún tiempo, cuando era presidente de Soy Historia, ser miembro del jurado y te das cuenta que es muy difícil. Tienes que estudiar varias veces porque también te llega gente de una edad muy temprana. Sí. Que dices tú, Todavía les falta. todavía puede aspirar otra vez en otros tiempos, Sí. ¿verdad? Y te encuentras con gente mayor también que ya lo hizo y que no le te queda mucho tramo de vida tampoco, ¿verdad? Y entonces era muy difícil poner parámetros, decirlo a partir de tal edad es muy difícil porque cada historia tiene su mérito, tiene su valor. ¿Y hay algún esquema de criterios para decir quién tiene mejores probabilidades o quién tiene más mérito Pues que otros? generalmente el impacto social. Fíjate cómo ahora las neurociencias, todo esto de la ayuda en el campo de la salud. Ayer, por ejemplo, se premió a personas que evitaron que el cáncer de mama se expandiera en Nuevo León cuando habría ya una alarma, una alerta, y se logró parar. Y luego este caso del síndrome de Down también. Sí. O los de desórdenes alimenticios. El autismo. Ajá. Esto de desórdenes alimenticios, el día de ayer justamente Fue se galardonado. premió a la señora Marisa de la Fundación Comenzar de Nuevo. Sí. Entonces, son datos muy actuales, Susana, muy actuales. Son circunstancias que cada año no conocemos ahorita, por ejemplo, si el famoso refuerzo de la vacuna del COVID, Sí. que llegara, por ejemplo, a encontrarse en este año que viene algo distinto, a lo mejor superará a lo que estamos viendo ahora. Ahora, le Entonces, quería preguntar algo. ¿Es indispensable o no que la labor extraordinaria que se haya realizado en cualquier campo sea o haya sido desinteresada y sin fines de lucro, o podría ser una labor profesional realizada con extraordinaria eficiencia y de manera excelsa? Entonces, independientemente de que haya sido un modus vivendi o una persona que en su momento lo viera como su trabajo, lo haya hecho tan bien y de manera tan ética que amerite tener este reconocimiento. son los dos aspectos, lo científico y lo humanístico, ¿verdad? El científico nos lleva a la eficiencia, lo humanístico nos lleva a la generosidad, a la ética, al compartir, al ceder, al aprender. Son cosas que se dan mucho en Nuevo León. Sí. Fueron 7 contra 5, 7 mujeres y 5 hombres. Ganaron las mujeres. Entonces, y se reconoció públicamente que habían ganado las mujeres y seguramente van a volver a ganar en otros años. Ay, no, doctor, eso ya no debería de ser tema, porque eso también es romper la paridad un poquito, ¿no creo? O sea, ¿qué más da si son más hombres que Sí, mujeres? claro. Lo que pasa es que también hay una cosa muy importante, Susana. Nuestra sociedad es muy dinámica.
Entonces, Y antes era muy patriarcal. va requiriendo nuevos enfoques, va requiriendo también nuevos comportamientos y tenemos nosotros que enseñar esos comportamientos. Sí. Tenemos que aprender de esos cambios y nosotros en las universidades, en nuestros canales de televisión, tenemos que acercar a la gente al conocimiento también y Sí. que ese conocimiento nos cambie y Sí. que ese conocimiento nos eduque y nos ayude a seguir adelante. Sin un afán crítico, doctor, sino más bien analítico. Esta presea se ha cuidado de que no se vaya a catalogar como un reconocimiento elitista, sino que todo mundo, independientemente de su estrato socioeconómico, solamente por el mérito pueda en un momento dado ser galardonado, porque evidentemente cuando una persona está teniendo que trabajar de sol a sol para poder mantener a su familia, pocas veces tendrá tiempo de hacer una labor extra para la sociedad. En cambio, las personas de una condición mucho más acomodada podrían en un momento dado utilizar ese privilegio, que también es algo muy reconocible y muy respetable, ese privilegio para devolverle algo a la sociedad. El día de ayer se dio el ejemplo. Así es. El día de ayer, cuando la maestra educadora Elizabeth Alemán fue la que habló a nombre de todos y fue la que mostró su trabajo. Dijo, bueno, yo estoy en un aula, yo estoy en Ciudad Juárez, Nuevo León, yo recibo a tanta gente, le doy de comer a tanta gente, he curado a tanta gente. Y dices, oye, pues esta mujer ella cumple con su trabajo nada más, pero da ese extra. No pertenece a ninguna familia acomodada, ni nada, ni una estirpe reconocida, no. Es una mujer que a diario hace su trabajo, lo ha hecho durante más de 27 años, nos decía, y lo sigue haciendo a diario. O como don Juventino de Congregación Calles, que empezó de una manera muy humilde, pero su trabajo arduo le fue dando una bonanza en su vida, pero a medida que él iba creciendo, iba también haciendo una derrama de compartir ese éxito que le daba la vida, ¿no? Ese es el ejemplo de cómo se dieron ayer premios a gente de Linares, de Galeana, de Congregación Calles, de Juárez, Nuevo León. En realidad, es más, hasta uno se asoma, oye, ya no hay ningún apellido de los de antaño, pues no. Sí. Son apellidos nuevos completamente. Alemán, Aguilar, Ló, Sí. Navarro, pero uno le busca ahí y son navarros que vienen de Guadalajara, Así no son de es. aquí. Sí. Entonces no puedes decir que se está repitiendo aquello que se hizo antes, ¿no? Son apellidos nuevos, Sí. es gente nueva, Sí, distinta. sí. Hay Inclusive mucha la más- distinta, habla la manera en que ellos se expresan ahora. Por ejemplo, esta expresión que digo, oye, ¿qué me cuentas? ¿Verdad? Es una expresión que tú y yo no usábamos. No. ¿Verdad? ¿Qué me cuentas? Eso viene de otro lado. Nosotros decíamos, ¿qué hubo? ¿Dónde que sí? ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Pero no, ¿qué me cuentas? Se oye más como de allá, de otro lado. pero Bueno, sí. pues le cuento que tenemos que ir a una pausa, pero regresamos en un momentito. Estamos en Frente a Frente con el doctor Fernando Vázquez Alanís, galardonado con la presea Nuevo León por su contribución a la cultura y la historia regional. Hace un ratito, en uno de los bloques anteriores, hablaba el doctor Fernando Vázquez Alanís, con quien tenemos el gusto de conversar hoy, sobre lo que es que cuando hay una mala acción, por supuesto, hay que erradicar la impunidad y habrá que castigarla, pero cuando hay un mérito, cuando hay un logro, cuando hay ese esfuerzo extra en beneficio de la comunidad o por el bien común, pues hay que premiarlo. Y ese es el motivo de esta presea. Quisiera encontrar, doctor, en sus palabras, la esencia. Usted en este momento trae colgado al pecho algo Sí. que será no solamente un orgullo para usted, sino para toda su familia. ¿Cuál es la esencia de esto? ¿Cuál es el La significado? esencia es Nuevo León, lo que somos. La esencia es lo que somos. La historia es la vida, lo que hemos vivido, lo que han vivido nuestros padres, lo que han vivido nuestros vecinos, nuestros amigos, y que nos lo han pasado a nosotros y nosotros lo hemos aceptado como nuestro y ahora lo vivimos. No renunciemos a eso, al contrario, sigamos sumando, sigamos pidiendo, sigamos ayudando, sigamos accionando. Eso todos los días, orgullosamente de Nuevo León. Fíjate, esa palabra nuevo, quiere decir, recientemente lo hice.
o recientemente lo tuve, o recientemente lo conseguí. ¿Qué obliga, Susana? A que hayas hecho algo antes el día de ayer. Si no, no lo tienes. Entonces te obliga a que todos los días hagas algo para que sea nuevo. Si no, se va a hacer viejo. Sí. Entonces tienes que pensarle muy bien, no dejar de pensar en pensar qué es lo que voy a hacer hoy que realmente sí va a contribuir a mi beneficio, pero también al beneficio de los demás y al beneficio de toda la comunidad a la que estoy yo circulando a diario y que estoy platicando con ellos y que estoy... mi propio comportamiento, mis propias respuestas tienen que ser mejores para poder aportar más. Entonces, no hay que dejar de pensar, no hay que dejar de trabajar para que todos juntos hagamos ese ambiente positivo, nuestro, nuevo. Quizás es una obligación ahora de decir, bueno, es que hoy, ¿qué hice de nuevo? Bueno, pues me quedé un poquito más de tiempo estudiando, hice un poquito más de lo que antes me tardaba más tiempo, ahora lo hago más rápido, y así vamos hilvanando ideas. La historia es la suma de nuestras experiencias y la cultura es el andamiaje de nuestra identidad, quisiera ponerlo así. Hay por ahí algún pensador que dijo que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y de alguna manera habría que trabajar en este tema, ahora que es hasta incluso un motivo de polémica, en cuanto a cómo tendríamos que asumir la historia para no repetir, porque nadie niega que en el pasado hubo errores, grasos errores y garrafales que habría que ya no repetir, pero también nos deja grandes enseñanzas y grandes experiencias. Entonces, ¿cómo debemos valorar eso, doctor? Cada quien tiene una forma de entenderlo y una forma de razonarlo. Yo creo que la más conveniente es la que se apegue a la que disponemos. Por ejemplo, si estamos leyendo un libro y sabemos que ese libro nos lo regaló nuestro padre porque él también lo leyó, bueno, pues vamos a tratar de sacar aquello que supimos que de alguna manera a nuestro padre le sirvió. Busquemos siempre profundizar el por qué se sigue citando esto, el buscar, por ejemplo, yo te ponía el ejemplo de Cerralbo de los Álamos, sí, de que es una plaza que tiene 51 álamos, y entonces son 51 municipios, entonces estoy orgulloso de que todos cuentan, a todos hay que oír, a todos hay que tomar en cuenta, no hay que dejar nada más unos, no, todos. Entonces, en nuestro ejercicio diario, llamemos a todos los hijos, llamemos a todos los vecinos que nos escuchan, que nos atienden, y preguntémosle también su opinión y sumémosla. Sí. No nos quedemos adentro, no, tratemos de exteriorizar y de sumar lo que ellos tienen. Sí. Eso no se puede dejar guardado, hay que usarse. Solo se gana lo que se usa y solo se pierde lo que se guarda. Entonces no hay que guardarnos nada, hay que ponernos en movimiento. Hay que vivirlo y estar en una constante evolución de adaptarlo a nuestros tiempos. Me encantó esa historia de los 51 álamos de Cerralbo, y también en alguna ocasión le escuché contar la historia de cómo llegaron los árboles de naranjos, el pomelo y las mandarinas a la zona citrícola, que le dio también su carácter y su vocación, ¿no?, a esas zonas. Árboles que venían de Florida, y de Florida antes habían venido de España, y de España los habían llevado los moros, y a los moros los habían llevado los chinos. O sea, ¿desde dónde viene la cultura citrícola? Es impresionante la historia que viene detrás. Y lo que se siembra, y se siembra bien. Esa es la obligación que tenemos, de hacerlo bien. Si viene de otro lado, hay que reconocer que viene de otro lado, pero va a depender de nosotros, de la forma en que nosotros lo injertemos, de la forma en que nosotros apretemos, sumemos hacia abajo y que se quede bien firme, y luego que rectifiquemos, sí está sembrado, sí se quedó, no se cayó para un lado ni para el otro, se quedó sembrado. Ok, lo revisé, lo volví a revisar, ahí quedó, muy bien. Hacerlo bien, eso es lo que siempre nos va a resultar. Darnos el tiempo para revisar. Volver a ver. Sí. Revisar quiere decir volver a ver. Y ese volver a estudiar, revolver, revivir, retomar, rehacer. Vamos a volverlo a hacer. Claro. A lo mejor ayer no lo hicimos con el tiempo que disponemos porque no tuvimos tiempo. Bueno, pues vamos a hacerlo ahora. Vamos a volver a hacerlo. Y qué importante ver eso en el plano individual también, donde tenemos una vida para escribir nuestra historia
Y ese es el ratito que nos toca para poner nuestro granito de arena en el devenir de las cosas en el entorno en el que existimos. Decía una maestra que la historia es la sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente. Y se lo preguntaba porque quería ver su opinión en cuanto a que si en la historia existen o no los hechos aislados, o si todo es consecuencia y causa de algo más. Es una tendencia que se repite o que viene a acumularse o a agregarse. Es decir, no se da una sola vez, son hábitos. Decimos que después de 21 veces ya no sale automático, o sea, pero hay que hacer y ser generoso, Susana. Lo que no se comparte no se tiene, no es. Hay que compartir, hay que retomar, reactivar, revolver otra vez, volvemos a la misma palabra del re. Fíjese cómo tenemos que escuchar muy bien las 3 palabritas que se dicen antes. El prepararse. ¿Por qué es prepararse? Porque es antes de hacerse. Pre. Sí, el re es volver y pre es antes. Ajá. Me tengo que preparar. Antes de pararme, tengo que pensar. Cada vez. Preparar. Ajá. Antes de pararme. Ajá. Volver. Antes de meter la cuchara a la vasija. Antes de, pienso. Y después de, hago con cuidado. ¿Verdad? Y son recetitas chiquitas, ¿verdad? Sí. De abuelas, pero que funcionan mucho. Sí, siempre será mejor pensar y luego actuar que actuar y luego pensar. Pero Y la gran virtud de escuchar, Susana. Antes de hablar, escuchar. sí, parecía una metáfora bastante simplista, pero eso que dicen de por algo la naturaleza nos dio 2 oídos y una boca es para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Y dediquemos el tiempo que se requieren las cosas. A veces no les damos el tiempo suficiente. Tenemos que poner un poquito más. Ese es el extra. En darle el tiempo que se merecen a las cosas. Y dárselo en el lugar adecuado, Susana, también, ¿eh? Y si no, es que voy manejando. Bueno, pues no lo hagas. Si vas manejando, no lo hagas. Ni siquiera te permitas Tono, pensarlo. tema, tino, tiempo. Son todas las palabras con T que tienen que ver con esa precisión de hacer las cosas en tiempo y forma, ¿no? De manera correcta y precisa donde se necesita. Y tú lo decías al principio, vamos a estar muy rodeados de lo nuevo. Sí. Entonces lo nuevo también vamos a pensarlo, vamos a estudiarlo. Antes de juzgarlo. Y vamos a preguntar. ¿Y aprender? Y aprender, a preguntar y aprender. Y vamos a buscar la persona a la que le debemos preguntar. También es muy importante. Claro. Porque no le podemos preguntar a cualquiera. Porque en esas nuevas culturas vienen nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de creer, nuevas religiones, nuevos hábitos, nuevas gastronomías, vienen muchas cosas que por abrirnos a recibir algo no significa que desdeñemos lo nuestro, al contrario, hay que encontrar la forma de hacerlo coexistir, o sea, convivir sin perder nuestras identidades. Fíjate cómo crecimos con la idea, no hay que preguntarle al mayor. Sí, es muy aceptable preguntarle al mayor, pero también frente a las evidencias reales, ahora que tenemos tantos ojos con las cámaras, que las cámaras nos ayudan tanto, sí. Tenemos que comparar la versión de uno con la versión de otro y analizarla bien. Y sopesarla. Entonces, aprovechemos que hay tantas cámaras, aprovechemos que hay tantas fuentes para desechar las que no convienen y sobre todo aún sabiendo ahora con lo de las redes sociales que la gran mayoría vienen malintencionadas también. ¿Y cómo va eso a influir en el registro histórico? También. Todas esas noticias falsas, el chismarajo, los diatribas sin fundamento, el ad hominem con el que se debaten las cosas. Y la calidad de los archivos vienen por la fuente. Tenemos que investigar la fuente. Tenemos que investigar la conducta y la fuerza de la gente que lo escribe. Y admirar lo nuestro. Admirar lo nuestro. Es a veces algo que no nos damos el tiempo de admirar. Oye, si nosotros compusimos el requinto de los Panchos o las letras de las canciones de Agustín Lara o de José Alfredo Jiménez, oye, pues vamos a volverlas a leer. A ver, ¿por qué no? Vamos a volver hay muchas cosas que son útiles. Y darles un nuevo contexto. ¿Sí? Y no es porque es una versión humana un poco necia o triste.
ahí también hay virtud. De hecho, en la terquedad hay virtud. La universalidad de la cultura o la universalidad de la historia, el concepto de universalidad es aquello que sobrevive y prevalece en el tiempo y el espacio, ¿no? Que no importa dónde estés ni cuándo, sigue siendo válido. Sí, sigue siendo válido con la misma no. fuerza que en el momento en que se dio. Por eso es la palabra clásica. ¿Qué es lo clásico? Lo clásico es que en aquel momento en que se dio, como en Grecia, cuando se vivió Atenas, la misma fuerza que tuvo en Atenas tiene ahora. ¿Ya? Y nosotros mismos se la damos porque pensamos que efectivamente hay sabiduría en lo que se hizo. Clásica y universal. Sí, y se ha mantenido y ahora es mayor. Y sigue siendo válido. Sigue, o sea, eso es lo importante, la validez que prevalece. Somos muy ricos, Susana, muy afortunados de vivir en tanta gente que sin tener nada lo hizo todo. Si vemos a nuestra abuela y le encontramos, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? Pues cómo, quién sabe cómo lo hizo, pero lo logró. Y con 12 hijos. Y lo logró. Y eso es un orgullo que tenemos que seguirle diciendo a nuestros hijos, véanlo, analícenlo, vuélvanlo a leer. Es nuestro, es nuestra gente. Fíjate, nomás para terminar, sí. Casa, tierra, gente. Nuevo León es nuestra casa, es nuestra tierra, es nuestra gente. Y usted es un orgullo para todo Nuevo León. Felicidades, doctor, por esta presea tan merecida. Es un reconocimiento a su gran inteligencia y a su gran sentido común, pero sobre todo a su gran calidad humana. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en Frente a Frente, doctor Fernando Vázquez. Gracias a todos ustedes, nuestros amigos de Canal 28. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Frente a Frente. Deseamos que descanse. Hasta la próxima. Nos vemos con otra charla aquí en Confianza y Frente a Frente. Volvemos.